El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Siéntense un momento. En esta semana hemos estado escuchando la primera lectura del libro del profeta Amós. La misión de este profeta fue denunciar al pueblo de Israel la corrupción en que vivían y advertirles que si no se arrepentían, serían destruidos. En el texto de hoy que acabamos de escuchar, vemos reflejada la conducta engañosa de algunos israelitas. Cumplir con las normas, pero aplastando a los que tienen a su lado. Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. Es lo que comúnmente designamos como llevar una doble vida, de cara a a lo que se vive con esa, me atrevo a decir, con esa falsa piedad para con Dios, porque esa es una falsedad, una falsa piedad para con Dios. Pero olvidando también la caridad con el prójimo. Los israelitas olvidaron, y muchas veces suele pasar en nosotros también a veces lo hacemos, que la fe pasa por la caridad. Son como las dos caras de una misma moneda. Si nuestra fe es sincera, se va a notar en nuestra vida, en nuestro actuar según Dios, sin falsear, sin maquillar su verdad para fines de nuestro provecho. Y claro, por supuesto, sin perjudicar al pobre.
Vivir una doble vida es una tentación muy sutil y que fácilmente puede anestesiar nuestras conciencias. Podremos engañar a los demás y también engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios jamás. Nunca vamos a engañar a Dios. Podemos pasar por encima de los demás y creernos los buenos, pero la mirada de Dios está sobre nosotros. Por eso Dios actúa con firmeza. Como vemos en esta lectura, es duro en sus palabras. Denuncia la injusticia a la que se somete a los pobres. Y anuncia que los que así obran se verán rodeados de amargura, de llanto, de oscuridad. Pues bien, en aquel día dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día y a plena luz cubriré la tierra de tinieblas. Situación de la que les será muy difícil salir porque incluso tendrán hambre de oír la palabra de Dios, que pues es el único capaz de devolver la esperanza, y no la encontrarán por estar envueltos en sus tinieblas. Pues pidámosle al Señor que nunca nos falten profetas como Amós, que nos anuncien su palabra y que nos ayuden a no sucumbir ante las falacias de la vida. Que cada día tengamos más hambre de su palabra, que es el verdadero alimento para nuestra alma, el único que puede saciar de verdad, el pan de vida. En el texto del Evangelio de San Mateo, que también hemos estado siguiendo esta lectura hoy, les decía que el domingo siempre nos marca la línea de reflexión, de meditación, el tema. El domingo pues nos hablaba del seguimiento de Jesús, si se acuerdan, un seguimiento radical, total. Hay quienes levantaban la mano diciendo, te seguiré, Señor, pero siempre salen los peros. Hoy es un caso muy concreto. Mateo, el evangelista, nos habla de su propia vocación. El evangelio de Mateo, pues es su llamamiento. Es el propio Mateo quien nos cuenta el relato de cómo surgió su vocación. Él estaba en su chamba, en su trabajo. Era recaudador de impuestos. Ahí estaba. Pasa Jesús y le lanzó la mirada. Lo vio y le dijo, sígueme. Y Mateo, sin cuestionar, sin preguntar nada, él mismo lo dice, él se levantó y lo siguió. ¿Sí? Como diciendo, pues, ¿qué más le pensaba, no? ¿A qué le pienso? Pues todos sabemos que Mateo, pues su trabajo era ser recaudador de impuestos, oficio que no era bien visto. Sin embargo, Jesús no se fijó en lo que hacía este hombre, en lo que aparentaba ser. Jesús no se fija en lo superficial, Jesús se fija en lo profundo del ser. Jesús escudriñó su interior de Mateo y descubrió dentro de él un corazón dispuesto a dejarlo todo y seguirlo.
Este relato nos interpela, nos anima a todos a abrir nuestros ojos, a no tener una mirada como la de nuestro Señor, superficial. A veces juzgamos a los demás superficialmente. Esto es algo que tenemos que aprender de este texto. Una mirada como la de Jesús. Una mirada que no se fija en la apariencia y que se olvida del misterio de Dios. Ese misterio que esconde cada persona, cada ser humano. Mateo fue llamado en el momento oportuno. Es que ¿por qué no antes? Sonia, no, es que Dios te llamó en el momento oportuno, en el momento que Dios te lanzó la mirada. No podemos decir, y a veces les he comentado que a veces en el seminario han entrado jóvenes ya grandes, ya con una carrera y ejercida su carrera. Uno de ellos que me tocó recibirlo cuando estuve en el seminario en la formación, que ahora también ya es sacerdote, decía, no, padre, hombre, si antes el Señor me hubiera llamado, pues yo le hubiera dicho que sí, pero pues no me dijo antes, no me habló antes. No, pues es que así como a Mateo, Dios llama en su momento oportuno. Y lo vemos en el hecho de que la invitación de Jesús a seguirle, Mateo respondió con prontitud. O sea, no lo duda porque, espérate, es que estoy chavo. No. Él respondió con prontitud. Si el Señor se hubiera quedado en lo externo, en pensar que cómo estaba haciendo Mateo en su trabajo algo contrario a la vocación, mejor era no llamarlo al seguimiento. No tendríamos el gran apóstol y el gran evangelista Mateo que escuchamos. Pero vuelvo a repetir, el Señor no se fija en lo exterior. De esta persona que no quiero mencionar el nombre, ¿verdad? Pero de este muchacho que les digo que es sacerdote. Yo me acuerdo de su hermana que fue al curso introductorio a pagar la primera colegiatura con lágrimas en los ojos. Me platicaba su hermana, padre, yo no entiendo por qué mi hermano está aquí. No lo entiendo. Si él no es de los que iban a misa. No. ¿Por qué está aquí? Pues lo único que le dice uno, no lo entiendes ni lo entenderás. Ni lo entenderás y ni preguntes. El Señor lo llamó, Él respondió y está aquí. Pidamos al Señor por la intercesión de San Mateo que tengamos la valentía de proponer la vocación a los jóvenes de nuestro entorno. Siempre va a haber un joven o alguna joven que está cerca de nosotros, sea de la familia. Estos jóvenes, aún sin saberlo, buscan a Dios. Porque buscan la felicidad. Los jóvenes quieren ser felices. Pero ¿dónde buscan esa felicidad? Y tenemos que ayudarles, tenemos que orientarlos.
muchas veces llamando, pues andan llamando, tocando, abriendo puertas equivocadas. Y la tarea de todos nosotros, hermanos, es ayudarles a encontrar el camino de la alegría verdadera, de la que solo Dios puede dar, una felicidad auténtica. Mateo, su respuesta de Mateo fue hacer fiesta y comida. Y como siempre, los que están allí ya lo pensé, ahí nomás están allí de fisgones. A ver qué gente nomás de fisgón a ver qué ve. ¿Verdad? No están de fisgones para nomás andar murmurando y hablando, los fariseos. Porque su maestro come con publicanos y pecadores, a lo que Jesús, pues ya sabemos la respuesta, que no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Y seguramente que muchos de nosotros pues nos hemos de considerar enfermos, y por eso buscamos al Señor. Por eso yo les digo a algunos que dicen, ay, es que dicen que nosotros aquí en la iglesia, que una bola de hipócritas y quién sabe qué, porque pues somos pecadores. Y pues sí, pues aquí estamos los pecadores, aquí estamos los enfermos. La iglesia es como un hospital. Pues quienes están en el hospital no están los sanos, quienes están en el hospital pues los enfermos. Y los que estamos aquí es los que reconocemos que estamos enfermos y estamos buscando al médico para que nos cure y sane. Pues así es. Ánimo pues, que el Señor nos conceda tener una mirada como la de Jesús, no para juzgar, sino para escudriñar y ver lo mejor que hay en cada persona. Decimos que así sea.